bienvenidos. Esta semana comenzamos una nueva serie. Estamos estudiando el libro de Job, pero cuando tenemos libros tan largos, tratamos de hacer pequeñas pausas para que nos ayuden a tener un respiro. A veces es como que, ay, bien tedioso el libro, ¿no? Y hoy platicaba con alguien y me dice, es que yo no he sentido a Job así. Bueno, es porque hemos hecho algunas pausas y aprovechamos para predicar cosas muy prácticas de la vida cristiana. Y durante estas próximas 4 semanas vamos a estar predicando acerca de las disciplinas espirituales. ¿Ok? Disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? No son nada más y nada menos que medios de gracia que Dios ha establecido para que sus hijos, su pueblo, los cristianos, puedan crecer a la imagen de Jesucristo. Medios de gracia que Dios mismo ha establecido para que su pueblo, para que sus hijos, para que los creyentes puedan crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero cuando escuchamos la palabra disciplina, normalmente suena como algo tedioso, algo pesado. Y déjame te digo que las disciplinas cuando no tienen un rumbo específico, las disciplinas cuando no tienen una meta establecida, sí se convierten en algo pesado, sí se convierten en una carga difícil de llevar que durante el camino nos frustra porque no entendemos el porqué, porque no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, la mayoría de las veces abandonamos las disciplinas porque creemos que no estamos consiguiendo nada y nos estamos esforzando demasiado. Pero con las disciplinas espirituales no es así, porque las disciplinas espirituales nos marcan un fin muy claro, una meta muy precisa. Y entonces esa meta, ese fin y ese propósito de las disciplinas debe ayudarnos a amar, disciplinarnos en los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Voy a pedirles un poquito de paciencia porque aparte del sermón o la disciplina que me toca predicar hoy, que es acerca de la lectura y la meditación de la Escritura, voy a tener una introducción un poquito más amplia para explicar ¿qué son las disciplinas espirituales? Entonces, regálame atención para leerte el extracto de, pienso yo, que uno de los libros más ricos y la verdad, un libro pesado en cuanto a las disciplinas espirituales. ¿Ok? Entonces, te voy a leer la introducción que tiene este libro. No es toda, no te espantes. Un par de páginas que establece muy bien el fundamento de por qué debemos disciplinarnos en los medios de gracia que Dios nos ha dejado para crecer en Cristo. Y dice el autor, la disciplina sin rumbo es un trabajo pesado. Imagínense a Kevin, un niño de 6 años, cuyos padres lo inscribieron en clases de música. Todas las tardes, después de la escuela, e incitado por su madre, camina encorvado a la sala y rasguea las canciones que tiene que practicar, pero que no le gustan. Mientras mira a sus compañeros que juegan béisbol en el parque al otro lado de la calle. Así es la disciplina sin rumbo. Es un trabajo pesado. Ahora imagina que a Kevin lo visita un ángel una tarde mientras él practica la guitarra. Y en una visión, Kevin es transportado a una sala de conciertos en Nueva York. El ángel le muestra a un guitarrista virtuoso que está dando un concierto. Generalmente a Kevin le aburre la música clásica, pero él en ese momento está asombrado por lo que ve y escucha. Los dedos del músico bailan sobre las cuerdas con fluidez y elegancia. Y Kevin solo piensa en lo ineptas y toscas que se sienten sus propias manos cuando se detiene a tocar su guitarra. El virtuoso mezcla las notas nítidas y altas en un aroma musical que flota desde su guitarra. Kevin recuerda la disonancia y monótona e irritante que sale torpemente de su propia guitarra. Pero Kevin es cautivado.
Su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha a este guitarrista. Absorbe todo. Él nunca imaginó que alguien pudiera tocar la guitarra así. ¿Qué te parece, Kevin?, pregunta el ángel. La respuesta de Kevin es: vaya, suave y lento de un niño de 6 años. La visión se esfuma y el ángel está nuevamente de pie frente a Kevin en la sala de su casa. Kevin, dice el ángel, el músico maravilloso que viste eres tú dentro de unos años. Luego, señalando la guitarra, el ángel le declara: pero tienes que practicar. De pronto el ángel desaparece y Kevin se encuentra solo con su guitarra. Les pregunto, ¿creen ustedes que su actitud hacia la práctica será diferente ahora? Claro. Siempre y cuando Kevin recuerde en qué va a convertirse, la disciplina de Kevin tendrá un rumbo y una meta que lo encaminará hacia el futuro. Sí, implicará un esfuerzo, pero difícilmente podría llamársele trabajo pesado, entendiendo el fin supremo que tiene. Sigue diciendo el autor: cuando se trata de la disciplina en la vida cristiana, muchos creyentes se sienten como se sentía Kevin con respecto a la práctica de la guitarra, en una disciplina sin rumbo. La oración amenaza ser un trabajo pesado. El valor práctico de meditar en las Escrituras parece incierto. Y el verdadero propósito de una disciplina como el ayuno a menudo solo es un misterio. Así que primero tenemos que entender en qué nos convertiremos. Y sigue diciendo el autor: la Biblia dice acerca de que aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios los predestinó para que llegaran a ser como su Hijo Jesucristo. El plan eterno de Dios asegura que cada creyente al final llegará a ser como Jesús. Seremos transformados cuando Cristo venga, de manera que seremos un día como Él. Así que si usted ha nacido de nuevo, eso no es una visión para usted. Esa es la verdad, que usted va a ser como Cristo en algún momento. Entonces, pregunta el autor, ¿por qué hablar de disciplina si Dios ya me ha predestinado para que yo sea como Cristo? ¿En dónde encaja la disciplina? ¿Por qué simplemente no nos desplazamos hasta la prometida semejanza de Cristo y nos rascamos la panza hasta que esto suceda? La razón es que Dios usa los medios que Él mismo estableció para nuestra transformación. Dios no puede violentar lo que Él mismo diseñó con un fin. Él deja la palabra de Dios para que nosotros, mientras la leemos, meditamos, la estudiamos, Él está obrando por medio de su Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de su Hijo. Esa es la razón de por qué no simplemente podemos detenernos y sentarnos a rascar la panza mientras esperamos la transformación. Porque Dios mismo fue quien estableció los medios de gracia para que eso sucediera. Y la disciplina con la que vamos a empezar el día de hoy, vamos a ver 4 disciplinas principales durante estas semanas: la lectura y la meditación de la Escritura, la oración, el ayuno y la comunión con nuestros hermanos. Así que la primera disciplina que yo voy a exponer el día de hoy es la lectura y la meditación de la Escritura. Y quiero que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Voy a exponer los versículos 14 al versículo 17. Después oramos y comenzamos con la exposición. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al verso 17. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oramos. Señor, gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias por la bendita palabra que está disponible para que como hijos tuyos nos acerquemos a ella con reverencia, con confianza, con humildad, pero confiando y creyendo que está obrando en nuestra vida. Mientras la leemos, mientras nos exponemos a ella. Así que te ruego, hoy me uses a mí a pesar de mí y tengas misericordia de mis hermanos para que ellos puedan recibirla con humildad. Y todos la pongamos por obra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que lo que deseo predicarte el día de hoy, la idea que yo quiero que te lleves una y otra vez en esta tarde es lo siguiente, porque Dios usa su palabra para salvar y santificar, tú debes meditar en ella todo el tiempo, porque Dios usa su palabra para salvar y santificar, tú debes meditar en ella todo el tiempo. Y dividí mi sermón básicamente en dos puntos. El primer punto está en los versículos 14 y 15 y es el siguiente: medita en la palabra que recibes por medio de la enseñanza. Medita la palabra que recibes por medio de la enseñanza. Y como un contexto inmediato de lo que está sucediendo en los versículos que acabamos de leer, hasta ahora Pablo se ha estado describiendo a sí mismo con referencia a Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, qué bueno que has estado conmigo, qué es bueno que has visto de mí los sufrimientos, qué padre que has podido vivir de cerca, cómo ha sido mi vida en cuanto a los caminos del Señor. Timoteo lo ha tomado como una guía, no solo porque Pablo tenía una buena doctrina, sino que Timoteo había estado tan pegado a Pablo que podía ver en él el ejemplo de una persona que realmente vive la palabra de Dios. Y ahora Pablo está tratando de comparar los falsos maestros que están sumergidos en Éfeso con la vida de Timoteo. Se han levantado muchos engañadores y le dice: tú, Timoteo, sin embargo, no eres como ellos. Tú te has mantenido íntegro, tú te has mantenido fiel, tú te has mantenido como un hombre piadoso. Y por eso comienza el versículo 14 de esta manera: tú, sin embargo. O sea que a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor de Timoteo, Timoteo se ha mantenido fiel, pero no puede relajarse, no puede decir: ok, pues yo me he mantenido como un hombre piadoso en medio de toda la perversidad que se está levantando en la iglesia, sino que le insiste Pablo a que él persista, a que él se mantenga firme, a que no se relaje. Él debe destacar dentro de los hombres perversos que se está levantando. Y le dice: la forma, Timoteo, en la que vas a poder mantenerte como un hombre íntegro y como un hombre piadoso, fíjate lo que dice el texto: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. La forma en que Timoteo podrá mantenerse en el camino de la piedad es persistiendo en lo que se le ha enseñado, lo que ha aprendido y de lo cual ha traído convicción a su vida. Él se ha convencido que lo que Pablo le ha enseñado es verdad. Él se ha convencido que lo que la Escritura dice es verdad y por lo tanto, si Timoteo persiste en ello y se mantiene en ello, entonces también podrá mantener un corazón puro y un corazón alejado de la impiedad. Pero le dice: persiste en las cosas de quien las has aprendido. O sea que alguien más se ha detenido con él para enseñarle algo. Y Timoteo no desecha eso que se le enseña, sino que lo ha tomado para su vida y lo ha puesto por obra.
Y quien entendemos por el contexto de quién se trata es primeramente Pablo, que ha sido su principal maestro. Pero en segundo lugar, vemos un punto muy interesante. Fíjate lo que dice el versículo 15. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces Pablo no ha estado desde la niñez con Timoteo. Y esto nos confirma lo que vemos al principio de la carta. Fíjate unos versículos, unos capítulos antes. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo, perdónenme. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo estaba convencido que Timoteo era una persona que desde la niñez había sido instruido en la palabra de Dios. ¿Por quién? Por su abuela y por su madre, quienes Pablo daba fe y legalidad de que su profesión de fe era sincera y era verdadera. Entonces ahora vemos que Timoteo fue expuesto a enseñanzas durante toda su vida. Y Timoteo no desechó esas enseñanzas. No dijo, bueno, pues viene de mi mamá. Uy, mi mamá. Si supieran cómo mi mamá es en la casa. Mi abuela, no hombre, mi abuela es bien gritona. ¿Qué le voy a creer? De ninguna manera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la fuente de la enseñanza, tanto de Pablo como de su abuela y de su madre, no eran ideas meramente humanas, sino que era la Escritura. Fíjate lo que sigue diciendo el texto. Desde la niñez ha sabido ¿qué? Las sagradas Escrituras. La fuente de la enseñanza de su abuela, de su madre, de Pablo y de todos aquellos que de alguna manera habían influenciado la vida de Timoteo para que él se mantuviera en piedad, no eran ideas de hombres, no eran invenciones humanas, no eran filosofías huecas. Lo que estas personas le estuvieron enseñando a Timoteo y ayudaron a que él pudiera crecer como este hombre de Dios fue la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Sigue diciendo el texto, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fuente de su enseñanza ha sido la palabra de Dios. Y ellas tienen el poder innato para dar sabiduría a las personas. Pero una sabiduría que produce algo mayor, y esta sabiduría es llevarnos a la salvación en Cristo. Entonces es importante aclarar primero una cosa, mis hermanos, que conocer las Escrituras no te salva. Saber la Biblia de memoria no te salva. Por eso es que el texto lo aclara. Las Escrituras te dan sabiduría. Pero esta sabiduría tiene un fin supremo y es llevarte a Cristo Jesús. Si alguien te enseña la Biblia pero no te lleva a Cristo, no te está enseñando la verdadera sabiduría. Si alguien te enseña la Biblia pero el fin supremo no es la gloria de Cristo, no te está enseñando la Biblia correctamente. Por eso es que Pablo aclara esto. Conocer la Biblia, Timoteo, no es lo que te salvó. Conocer la Biblia y aprender de los que te han enseñado correctamente te ha dado la sabiduría necesaria para entender que toda la Escritura se trata de Cristo Jesús y la salvación que éste da por medio de la fe. Calvino escribió sobre este pasaje lo siguiente: Pablo afirma al propio tiempo lo que nosotros debemos de buscar en las Escrituras, porque los falsos profetas también hacen uso de ellas como un pretexto y por consiguiente
a fin de que nos sean útiles para nuestra salvación, es necesario que entendamos el uso correcto de ellas. Y es darnos sabiduría para llevarnos a Cristo Jesús. Y luego Pablo aclara otra cosa, que la salvación es solo mediante la fe. La salvación no es por obras. La salvación no es por agarrarte a bibliazos. La salvación no es porque conoces lo que es el cristianismo y cómo debes vivir como cristiano y qué cosas tienes que hacer para parecer cristiano. No. La salvación viene, mis hermanos, solo mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia podemos caer en buscar atención a cuestiones curiosas. Porque al leer la Biblia podemos ser engañados en creer que la Biblia se trata de un pueblo étnico específico y no de una persona. Porque al leer la Biblia podemos caer en la mentira de que se trata de cumplir la ley. El cristianismo se trata de cumplir la ley y entonces serás salvo. Por esta razón, mis hermanos, Pablo dirige a Timoteo y a los lectores de que solamente podemos obtener salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Juan nos dice algo parecido cuando Jesús reprende a los fariseos, a los maestros de la ley, estos hombres que se jactaban de conocer la Biblia, de saber perfectamente qué era lo que estaba escrito de memoria. Y les dice Jesús: ustedes examinan las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna, que ellas les van a dar vida eterna. Y les dice Jesús: y son ellas las que dan testimonio de mí. Está reprendiendo a los fariseos porque ustedes creen que por conocer la letra están a salvo, pero no pueden verme y yo soy el único que los puede salvar. Y ¡pah! Es una reprensión no solo a confiar en conocer la letra y tener la teoría y decir: ok, pues muy bien, qué bonito esto que se me comparte, sino decir: ok, pero necesito a Cristo. Mis hermanos, esto debe ser un recordatorio que debemos tener claro y bien fundamentado en nuestra mente y en nuestro corazón. La salvación viene solo poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro fundamento, no hay otra forma, no hay atajos, no hay arreglos que se puedan hacer, no hay una agenda y no hay nuevas revelaciones. Es solo y únicamente por la fe en Jesucristo que podemos ser salvos. Sin embargo, vemos muy claro en este pasaje que para llegar a ellos se necesita la palabra de Dios. Dios usa la revelación especial para salvar a los hombres. Él usa la revelación general para juzgarlos. ¿Se acuerdan Romanos? El universo habla de la gloria de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo: y si tú puedes ver el universo y no reconoces a Dios, juicio. Pero la revelación especial, la escritura, es lo que salva a los hombres. Esta es la que tiene el poder para dar sabiduría, mis hermanos. Es por medio de ella que el entendimiento es abierto y es por medio de ella que la fe viene. Eso es lo que nos dice Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La capacidad de oír y la capacidad de creer en Cristo viene por la palabra de Dios y la palabra predicada, la palabra proclamada.
Por lo tanto, mis hermanos, una disciplina que debemos tener como creyentes, persistir y meditar en ella, es en la enseñanza que proviene de otros. Es en atesorar lo que otros nos enseñan. Es aprovechar todos los contextos en donde somos expuestos a la palabra de Dios, tomar de ella lo bueno y meditar constantemente en ella. Es darle vueltas durante tu día. Es comentarlo con otros. Es expresar lo que crees que aprendiste en esa predicación, en ese estudio bíblico, en esa enseñanza, en ese Zoom, en esa predicación de YouTube. Porque eso te va a ayudar a ser un creyente piadoso. Mis hermanos, no menosprecien la palabra enseñada por otras personas. Cuando estés en contextos en donde la palabra de Dios sea predicada fielmente, toma todo lo que puedas. Porque eso fue lo que hizo Timoteo. Todavía no está hablando ahí de la palabra escrita, está hablando de lo que has aprendido a través de otros. Así que una disciplina, a veces creemos que es solo leer la Biblia, pero no. Una disciplina también es meditar en la palabra predicada por otros. Haz tus anotaciones. Piensa en cómo lo que se te enseñó revela el carácter de Dios y su persona. Piensa en cómo lo que se te enseñó tiene una cosmovisión correcta acerca del hombre y su fin glorioso. Piensa en cómo lo que se te enseñó te lleva a Cristo para que seas salvo o para que seas santo. Dios nos libre, mis hermanos, en convertirnos esos cristianos que por un lado menosprecian la predicación o la enseñanza de la palabra en cualquier contexto en que están expuestos. De que, pues no, pues, o sea, eso ya me lo sé. Eso yo ya lo he escuchado un montón de veces. Ese texto, ese ya. ¿Me entiendes? Una actitud de desechar el mensaje del heraldo que Dios ha preparado para proclamar su palabra. Convertirnos en cristianos tan soberbios que creemos que solo algunos predicadores pueden enseñarnos realmente. Armando, no hombre, no. Yo veo a Tim Keller, yo veo a Sugel Michelén. ¿Qué me puede enseñar Mario González? No. Me explico, o sea, una soberbia en el corazón de desechar la palabra que te es enseñada. Mi mamá, ¿qué me puede enseñar mi mamá? ¿Qué me puede enseñar mi abuelita? Ve lo que produce. Cuando la palabra es predicada fielmente, produce la sabiduría que te lleva a Cristo Jesús. Así que medita en ella, no la deseches. Pero por otro lado, que Dios nos libre de convertirnos en esos cristianos que al terminar un sermón o una enseñanza, qué buena enseñanza, qué bonito sermón, pero al 2 minutos ya se olvidaron de lo que predicó. No vuelves a meditar en ello durante la semana, ni siquiera te acuerdas de lo que dijo el predicador, pero es como que, oye, qué buen sermón. Ok, ponlo en práctica, ¿no? Dale vueltas, medita en ello. Porque Dios lo está usando para salvarte y santificarte. De hecho, mis hermanos, si hay alguien aquí que aún no está convencido de ser cristiano, si hay alguien entre nosotros o que me está escuchando que aún no entiende que necesita ser salvado de su pecado y que tiene una necesidad de salir de esta vida, entonces yo hoy quiero invitarte a que medites en lo que te estoy predicando. ¿Por qué? Porque a Dios le plació salvar a los suyos mediante la predicación de la locura de la cruz. Hoy Dios puede estarte despertando, mi hermano, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que reacciones y digas, sálvame, Señor. Y si no es en este momento, yo espero que te lleves este mensaje y le des vueltas en tu casa hoy, mañana.
Y en el momento que el Espíritu Santo te convenza, ahí te arrodilles y le digas: me arrepiento de mis pecados. Te necesito, Jesús, para que me salves. Los que ya son creyentes de mucho tiempo, en serio, no creas que ya te la sabes toda. No pienses que ya has escuchado lo suficiente. No pienses que ya has estado expuesto a demasiados mensajes como para que éste produzca algo en ti. Recuerda que la palabra está viva porque es Dios mismo hablando y ella tiene la capacidad innata de producir algo en tu corazón. Ella puede transformarte. Así que medita en lo que se te enseña y confía en que Dios lo está usando para santificarte, para hacerte más piadoso, para hacerte más como Cristo Jesús. Acompáñame a 1 Pedro capítulo 1. Versículo 23. 1 Pedro capítulo 1 verso 23 dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que, mis hermanos, lo que sucede mientras predicamos esto es mucho más que solo una charla. Es Dios usando lo que Él mismo estableció para hacer su obra en el corazón de los suyos. Porque Dios usa su palabra para salvar y santificar. Tú debes meditar en ella todo el tiempo. Así que medita en la palabra que es predicada y que es enseñada por otros. Llévatela todos los días. Dale vueltas. Escríbele al que predicó si tienes acceso a eso. Y bendice a otros con lo que Dios te ha estado enseñando también a ti. Segundo punto está en los versos 16 y 17 y es el siguiente: medita diariamente en la palabra escrita. Medita diariamente en la palabra escrita. Sigue diciendo el pasaje en el verso 16 de por qué la fuente de la sabiduría para ir a Cristo y encontrar salvación es la palabra de Dios. Pablo va a concluir esta sección con una declaración más completa acerca del origen divino de la palabra de Dios y de la utilidad específica que tiene la Escritura y el fin supremo que tiene para el hombre de Dios. Y comienza diciendo el verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y sabes que cuando nosotros escuchamos esta frase puede ser muy simple entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo esto es inspirado por Dios. Sin embargo, recordemos que ellos no tenían el compendio de la Biblia como nosotros lo tenemos. Entonces la pregunta surge: ¿a qué se refiere con toda la Escritura es inspirada por Dios? Nosotros decimos sí, toda la Biblia, pero Pablo hablaba de toda la Biblia. ¿O a qué tenían acceso ellos? ¿Se acuerdan o no? Al Antiguo Testamento. Lo que ellos sí tenían de forma clara y lo que ellos tenían en un libro así era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo aplica esta declaración de Pablo para nosotros y para el Nuevo Testamento? Bueno, algunos comentaristas concluyen que cuando Pablo se refiere a toda la Escritura, también está usando alusión a lo que él ha aprendido de los apóstoles, de la enseñanza apostólica. Te voy a dar el argumento de que yo estoy de acuerdo con eso. Cito a John Stott: es muy posible que por medio de esta frase esté incluyendo
las dos fuentes de conocimiento de Timoteo recién mencionadas en versículos atrás. O sea, lo que has aprendido de mí y las sagradas escrituras. Si bien es cierto que en ningún lugar el apóstol denomina a sus epístolas en forma explícita como escrituras, en varios pasajes se acerca mucho al hecho y sin lugar a dudas recomienda que sus cartas sean leídas públicamente en las asambleas cristianas, seguramente junto con las lecturas del Antiguo Testamento. Te doy algunos versículos. Colosenses, si quieres anotarlos y después los lees. Colosenses 4:16. 1 Tesalonicenses 5:27. Varias veces Pablo afirma que habla en el nombre y con la autoridad de Cristo. 2 Corintios capítulo 2 verso 17, 2 Corintios 13:3 y Gálatas 4:14. Y Pablo llama a su mensaje y las cartas apostólicas la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. Sigue diciendo John Stott. Habiendo dicho esto, al comunicar a otros lo que Dios le ha revelado, utiliza no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. Esto es una clara reclamación de inspiración, más aún de inspiración verbal, que es la característica distintiva de las Escrituras. Pedro se refirió con claridad a las cartas de Pablo llamándolas escrituras, pues al mencionarlas habla del Antiguo Testamento como de las cartas de Pablo en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16. Además, parece evidente que Pablo contemplaba la posibilidad de un suplemento cristiano del Antiguo Testamento, pues combinaba una cita de Deuteronomio capítulo 25 verso 4 con un dicho de Jesús registrado en Lucas capítulo 10 versículo 7. Y a las dos Pablo las llama escrituras en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 18. Yo sé que es mucha información, pero es importante, porque hay personas que dicen, no, la escritura inspirada por Dios es solo el Antiguo Testamento. Porque Timoteo no tenía acceso a nada más. Pero eso no es una verdad del todo. Entonces es necesario entender que cuando dice la Biblia que es inspirada por Dios, está hablando también de las cartas que nosotros tenemos acceso. Y creo que el pasaje que lo dice mucho más claro y equipara el las cartas apostólicas con la palabra de Dios, acompáñame 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. No se duerman, denme chance. 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de quién, de nosotros, dice, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La palabra apostólica reclamaba autoridad divina y por lo tanto toda la escritura es inspirada por Dios, también es legalmente aplicable para nosotros que creemos que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Es importante entender esto y es importante que también lo podamos entender en el contexto de Timoteo, porque no es algo que esté desconectado de él, sino que Timoteo entendía que lo que había aprendido de Pablo y lo que había aprendido de su familia, las Sagradas Escrituras, era inspirado por Dios. Entonces, mis hermanos, ahora estamos seguros y confiados de que todo lo que tenemos aquí es inspirado por Dios. Y la palabra inspirado por Dios es la palabra griega theomniustos, que traducida literalmente debería decir así: toda la escritura es Dios alentada o Dios soplada. Esa es la frase en el griego. De hecho se escucha muy bonita, ¿no? Es Dios alentada o Dios soplada. E indica que la fuente de la escritura
es solamente Dios. Se originó en la mente de Dios y fue comunicada por la boca de Dios, por el aliento y el Espíritu de Dios. Así que Pablo está diciendo entonces que la única fuente de la Escritura es el aliento de Dios y que esta es su característica esencial. No son palabras de hombre, no es inspiración humana y tampoco es invento de nadie en este planeta. Proviene única y exclusivamente de Dios, que usó hombres, que usó contextos de hombres, que usó géneros literarios, que usó razonamiento de personas, pero que viene únicamente y es soplada únicamente por Dios. La segunda parte del versículo 16 sigue diciendo, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ahora Pablo está diciendo el provecho o la utilidad que tienen las Escrituras y la relaciona con dos cosas. En primer lugar, con las convicciones o sus creencias y en segundo lugar, con su conducta. En cuanto a las convicciones, él dice que la Escritura es útil para enseñar la verdad y corregir el error. Y en cuanto a la conducta, dice que es provechosa para redarguir y para instruir en justicia. Pablo señala 4 utilidades prácticas. En primer lugar, que son útiles para enseñar. ¿Por qué? Porque vemos que Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar la sana doctrina y por lo tanto de donde Timoteo debería adquirir estas enseñanzas eran de la misma Escritura. Después dice que es útil para redarguir o para reprochar o para traer convicción del pecado. ¿Por qué? Porque es posible que Pablo estaba pensando en todas aquellas personas que estaban propagando el error dentro de la iglesia de Éfeso. Y entonces le dice Timoteo, lo que tú necesitas es predicar la palabra de Dios, porque ella es la que va a corregir el error, va a redarguirlos de lo que están enseñando mal. En tercer lugar, son provechosas para corregir, para ser recto, para enderezar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Biblia es potente para hacer cambios en la ética, en la conducta y en el corazón de las personas. Y la última expresión es que es provechosa para instruir en justicia. Esto significa que tiene el poder para encauzar el corazón del hombre en el camino correcto. Y la figura que pinta es como los padres tratan a través de la educación de corregir a un niño que es pecador y que si no le dices nada va corriendo hacia la desobediencia, hacia la mentira, hacia hacer lo malo. Y entonces el padre lo instruye en justicia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y por último, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y termina Pablo esta sección para dar el propósito principal que tiene la palabra de Dios en la vida de los hombres, de los que la estudian, de los que la memorizan, de los que persisten en ella y meditan en ella día y noche. La palabra o la Escritura es el medio principal que Dios emplea para conducir al hombre de Dios a la madurez. Todo creyente, todo aquel que pertenece a Dios es perfeccionado, es equipado y es preparado para toda buena obra a través del estudio diligente de la Biblia. De hecho, me encanta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Porque la palabra en el griego habla de eso, de que la palabra de Dios provee todos los elementos o las herramientas necesarias para realizar una tarea. Entonces yo quiero que te imagines esto, que tienes una mochila
y vas a comenzar un largo recorrido que se llama vida. Y en este caminar te vas a encontrar un montón de obstáculos, desafíos, sorpresas y no tienes la menor idea de cómo vas a enfrentarlo. De hecho se llama adultez, ¿no? Pero al abrir la mochila lo único que tienes es una Biblia. Y conforme la vas estudiando, yo me imaginé como un juego de video, conforme la vas estudiando vas desbloqueando herramientas. ¿Sí me entiendes? Vas desbloqueando como todo lo necesario y lo vas guardando en tu mochila. Y de repente, conforme te metes y estudias la Biblia, vas descubriendo todas las herramientas necesarias para tener una vida en plenitud. De repente te encuentras con vida y pecado y matrimonio. Es más, solo habías leído Génesis 1 y Génesis 2 y ya pudiste descubrir de quién es Dios, quién creó todas las cosas, quién eres tú, quién te creó, cómo te creó, para qué te creó. O sea, todavía ni lees toda la Biblia, pero solo Génesis 1 y 2 ya te da la definición del matrimonio. Te ayuda a entender la crianza, los roles de género, el trabajo. O sea, ni siquiera tienes que leerla toda. Tan simple como Génesis 1 y 2 para encontrar herramientas necesarias para la vida. Después ves Génesis 3. ¿Por qué tu corazón está tan testarudo? ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Te das cuenta? La palabra de Dios te equipa con todas las herramientas necesarias para pasar esta vida de una manera plena. Es más, la palabra de Dios te ayuda a entender cómo sufrir bien, cómo afrontar el sufrimiento, cómo entender la enfermedad, cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Así que mi hermano, yo quiero animarte a que te disciplines en leerla, primeramente porque es la palabra de Dios y es a través de ella que el Señor te salva, te saca de tu maldad, te libra de tu pecado, te libra de tu corazón perverso, te libra de las mentiras de este mundo, te salva de tu egoísmo, de tu independencia y de tu soberbia. Y en segundo lugar, porque al leerla, a meditar en ella, al ponerla en práctica, crecerás en santidad y en piedad. Dios te va a equipar a través de ella, mi hermano. Él lo prometió. Ella tiene la capacidad de equiparte. ¿Quieres ser un hombre de bien? ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena madre? ¿Quieres ser una buena esposa? ¿Quieres ser un buen jefe? ¿Quieres ser un buen empleado? ¿Quieres ser un emprendedor honrado? ¿Deseas vivir y servir con las motivaciones correctas en este mundo? ¿Anhelas pasar el sufrimiento con un mayor entendimiento? ¿Quieres usar bien tus recursos? ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Lee, medita, memoriza y persiste en la palabra escrita, porque ella ha sido inspirada por Dios y es útil. Así que permíteme darte 2 consejos a ver si te ayudan para esta disciplina. En primer lugar, encuentra tiempo. Aparta tiempo para leer tu Biblia. ¿Qué quiero decir con ello, mis hermanos? Que cuando nosotros agendamos el día, cuando nosotros agendamos nuestra vida, escúchame bien, nunca vas a tener tiempo para leerla. Es súper triste. No, cuando tenga tiempo la leo. Nunca vas a tener tiempo. Vas a tener tiempo para todas otras cosas, pero nunca vas a tener tiempo para leer la Biblia. Así que sé intencional a la hora que organizas tu día para encontrar un tiempo y leerla. Hasta que esto se convierta en un hábito. Y mira, yo quiero animarte. No planees como que este mes, ahora sí la voy a leer. No, cumple metas diarias. Hoy lo hiciste, victoria. Mañana será otro día. Y mañana te comprometes. Y mañana. Porque cuando ponemos metas muy largas y en el camino fallamos, normalmente nos desanimamos. Hombre, ¿ya para qué?
De hecho, es lo que hacemos con nuestros planes de lectura, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? De que Génesis, Éxodo, Levítico. Y cuando llegas a Números, no, hombre, ya. O sea, voy a Mateo. El atajo, ¿no? ¿Qué pasa con los otros planes de lectura? Que, no sé, 2 capítulos de aquí, 2 capítulos de acá y 2 capítulos de acá. Y luego de repente estás en el día 10 y se juntaron como 50 capítulos. ¿Y qué dices? No, ya, lo abandonas. Sí, el próximo año, próxima meta anual. Mis hermanos, solo encuentra tiempo, sé intencional en leerla y toma tus metas diarias y cuéntalo como una victoria. El segundo consejo que te quiero dar es: no solo leas la Biblia, estúdiala. Estúdiala. No tomes la Biblia como parte del checklist de tu vida cristiana. Entiéndela, escudriñala, ponla en práctica. Es mejor, mis hermanos, de verdad, es mejor leer 2 versículos, 3 versículos que puedas recordar realmente, a 5 capítulos que ni te acuerdas de qué se tratan. Porque el punto es extraer de ella su verdadero significado para aplicarlo día a día en tu vida. Así que cuando vayas a leer, no andes a las carreras de que tu tiempo, tráete una libreta, haz anotaciones, subraya tu Biblia, ráyala, no importa. La Biblia que tienes no es la palabra de Dios. Eso solo son letras. Hay gente que, no rayes tu Biblia. No vaya a ser que Dios se enoje. No, ráyela, subráyela. Luego te compras otra. ¿Sí entiendes? O sea, no le tengas reverencia a esto. O sea, la reverencia es a lo que inspiró Dios para transformar tu vida. Pero hazlo. Por último, encuentra la mejor forma en que tú puedes estudiarla. Encuentra la mejor forma en que tú puedes estudiarla. No te sientas con la carga de que debes entender todo lo que lees de forma inmediata. Te explico, eso no viene sino a través de la madurez y el estudio diario de ella. Entonces, como que no, y de verdad, también nos desanimamos mucho porque no le entendemos. ¿Y esto qué quiere decir? No sé. Yo tampoco sé. Pero voy a estudiar. Voy a meterme en serio para saber lo que dice. Y ahorita, mis hermanos, tenemos un sinfín. Tú abres, si tienes Facebook, tienes Google. Y si tienes Google, tienes acceso a infinidad de estudios para entender tu Biblia. No todo es bueno, hay que pesarlo, pero hay muchas herramientas. Antes tenías que comprar una librería así completa para entender algo. Ahora no, ahora está, el acceso es inmediato. Cientos de miles de recursos disponibles para ti. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo importante de lo que leemos es extraerlo, entenderlo y ponerlo por obra. Así que no solo la leas así a la carrera. De hecho, hay un libro muy cortito que te quiero recomendar que se llama Cómo leer tu Biblia. Los autores Giancarlo Montemayor y Emanuel Elizondo. La verdad es bien simple, pero es un libro muy lindo para entender esto del poder de la palabra. Y ellos ponen un extracto muy interesante. Fíjate lo que dice. Verás, cuando el eunuco etíope leía al profeta Isaías, Felipe le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Pensemos en esa pregunta un momento. ¿Pero entiendes lo que lees? Es decir, Felipe reconoce la importancia de leer la Escritura, pero también deja saber que leer no es suficiente, sino entender lo que uno lee es clave para ser transformado.
Y sigue citando, Carlos Spurgeon, el famoso pastor del siglo XIX, comenta sobre este pasaje que la diferencia entre leer y entender es como la diferencia entre una mariposa y una abeja. La mariposa descansa sobre la flor y se pasea por sus pétalos, pero la abeja se sumerge en ella y obtiene el polen que nutre su vida. Así Spurgeon argumenta, ¿entiendes lo que lees? Esa es la pregunta. Y unos dicen, yo leo un capítulo todos los días. Qué bien, mantén esa costumbre, pero ¿entiendes lo que lees? Yo me memorizo un versículo diario. Qué bueno, pero ¿entiendes lo que lees? Ese es el punto. Así debe leerse la Biblia. Sumérgete en las flores de la Escritura. Succiona su significado y absorbe la dulzura secreta que el Señor tiene para tu nutrición espiritual. Me encantó. ¿Entiendes lo que lees? Eso es lo importante. Ser expuesto a ella y ser diligente en estudiarla como parte de tu disciplina espiritual. Y si no tienes una Biblia, acércate al final conmigo, con cualquiera. A ver, levanten la mano los miembros de Familia de Fe. Acércate, si tú no eres miembro y no tienes una Biblia, acércate con alguno de ellos y dile, oye, no tengo Biblia, y te van a regalar una. De que, ¿por qué me traje la de estudio hoy? De verdad, hermanos. Haz de tu lectura diaria y del estudio de la Biblia un hábito, porque este traerá frutos apacibles en tu vida. Así que mis hermanos y amigos, yo quiero recordarles que Dios usa su palabra para salvar y santificar. Por lo tanto, tú debes meditar en ella todo el tiempo. Medita en la palabra que recibes de otros y medita en la palabra escrita en tu lectura y estudio diario. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el ejemplo perfecto de alguien que era disciplinado en las Escrituras. Él aprendió las Escrituras, dice la Biblia, que durante 3 días estuvo perdido de María y José y no sabían dónde estaba. ¿Y saben dónde estaba Jesús? Expuesto en el templo a la enseñanza de la Escritura. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que él hizo es pedir el manuscrito de Isaías y buscar la parte donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Porque Jesús amaba la Escritura y conocía la Escritura. Frente a la tentación con Satanás, ¿sabes qué hizo Jesús? Citó las Escrituras. Cuando él estaba con sus discípulos, les enseñó las Escrituras. Y cuando tenía la multitud, les enseñó las Escrituras. Y cuando los fariseos le preguntaban cosas, les respondía con las Escrituras. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús estaba colgado en un madero, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Citó las Escrituras en su muerte. Jesús es el mayor ejemplo de un amor por la palabra de Dios. Pero no solo eso, Él no solo es nuestro ejemplo, sino que Jesús es la palabra misma. Él es nuestro ejemplo de amor a la palabra y Él es la palabra que debemos amar siempre. Por lo tanto, mis hermanos, eso debe despertar un hambre insaciable y un anhelo desesperado por encima de nuestros sentimientos, de nuestras agendas o de nuestras ganas de leer. Porque meditar en la palabra de Dios es conocer y profundizar en Cristo Jesús. Oremos. Señor, siempre declaramos la necesidad que tenemos de ti, pero muchas veces la divorciamos de meditar en la palabra de Dios. Creemos que tú vas a suplir nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales
de una forma mágica. Pero estamos muy equivocados porque tú mismo estableciste el medio de gracia por el cual vas a dar el crecimiento a nuestras vidas. Y somos testigos porque estoy seguro que cuando estamos pasando por baches, cuando estamos cayendo muy seguido en tentación, cuando nos convertimos en hombres más iracundos, impacientes, es porque nos hace falta meternos en la Escritura. Es obvio, es evidente. Pero somos negligentes, pero nuestro corazón está anclado en las cosas de este mundo, le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo. Se nos olvida que tú vas a usar la palabra de Dios para hacerme más como Cristo. Así que te ruego, Señor, que le des la gracia a mis hermanos para amar tu palabra como lo que es, la fuente de inspiración divina y útil para prepararnos para toda buena obra. Perdónanos por nuestra negligencia. Perdónanos por nuestra indisciplina y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a amar la palabra, a atesorarla, a meditar en ella, a apreciar los contextos en donde somos expuestos a tu palabra, no menospreciarlos. Quita la soberbia de nuestro corazón y danos la humildad para recibirla, para comentarla, para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser intencionales en nuestras agendas para apartar tiempo y estudiar tu palabra, Señor. Porque mientras estamos estudiando tu palabra, lo más bello no es que estamos siendo preparados para toda buena obra, sino que Cristo y la dulzura de su persona, la hermosura de su persona, está siendo impregnada en nuestro ser, formada en nuestro ser. Ayúdanos a desear más a Cristo Jesús. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Padre. Cristo Jesús.